Muy bien, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Jorge Luis Vázquez Cervantes y pues estas son una serie de grabaciones para mis estudiantes de la Escuela Justo Sierra Méndez, donde voy a tratar de explicar algunas cuestiones que no me da el tiempo de traerlas en el salón de clases, pero aquí les hago mención y para que repasen y se preparen para sus posteriores exámenes o para el que guste pues, aprender algo, ¿no? En cuestión de aritmética y de geometría, que es lo que vamos a estar trabajando en este apartado, ¿no? Entonces aquí comienzo con esta serie de grabaciones. Entonces, para comenzar a hablar de geometría, lo más elemental es irla estructurando desde sus cimientos más primitivos, y es hablar de espacios vectoriales o espacios matemáticos, los cuales es donde yacen los objetos matemáticos con los que estamos familiarizados y con los que interactuamos y damos entendimiento a lo que nos rodea a la naturaleza. Entonces, para comenzar a hablar de esta rama de las matemáticas, que primeramente es la geometría, es importante que entendamos lo que significa un punto situado en un espacio matemático. Un punto no es más que una localización o posicionamiento de un respectivo espacio matemático, generalmente llamado espacio vectorial. Es el nombre que le damos los matemáticos a a este tipo de estructuras y en el cual situamos objetos abstractos como lo son todas esas representaciones con las cuales tratamos de dar una explicación o un entendimiento o simplemente mediciones a los objetos que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Los espacios matemáticos o espacios vectoriales son aquellos que bueno, en ellos radican objetos matemáticos abstractos, como ahorita se los mencionaba, y generalmente representan fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y en nuestra vida cotidiana. Uno de los espacios vectoriales con los cuales estamos más relacionados en la vida cotidiana, en la vida coloquial, es la recta numérica. Generalmente en la matemática les llamamos R, como ya les mencionaba a mis estudiantes. R es el conjunto de los números reales y ese conjunto, pues ahí yacen todos los elementos, ¿no? R es un conjunto de elementos infinitos donde yacen todos los números reales que conocemos, racionales y irracionales, y a su vez los racionales, ya como ya les había comentado a mis estudiantes, se dividen tenemos diferentes tipos de categorías: decimales, que son finitos. Decimales infinitos periódicos son aquellos que tienen una periodicidad después del punto decimal, pero se pueden representar como una razón de enteros. Y tenemos los enteros, y los enteros a su vez se dividen en un conjunto más conocido que llamamos los naturales. Dentro de su conjunto de los naturales tenemos subconjuntos que son los primos, los pares, los impares y todos esos, ¿no? Y todos estos elementos, que son un conjunto infinito de elementos, los acomodamos, les damos ordenamiento o posicionamiento en un espacio vectorial, en un espacio matemático que le llamamos R, y se representa en una recta numérica porque es unidimensional. Estos objetos los acomodamos y les damos ordenamiento, que yacen desde menos infinito hasta más infinito, teniendo como su posición media es el cero. El cero es la posición media es el punto medio de la recta numérica, y que hacia la izquierda se va a menos infinito, decrecen, y hacia la derecha crecen, ¿no? Los números positivos y los negativos, así los conocemos. La utilidad son vastas, son muchas en la vida cotidiana, la verdad, son muchas, y generalmente estamos muy acostumbrados a relacionar la recta numérica con la cuestión de la medición de magnitudes de cualquier objeto que nos rodee en la naturaleza y en la vida cotidiana. Los ejemplos son vastos y tenemos de los siguientes que les hago mención aquí: las masas, las longitudes, las escalas de tiempo, escalas de temperatura, escalas de intensidad de luz, escalas de densidades. Cualquier cuestión que ustedes quieran hacer una medición, generalmente nosotros los humanos o posicionamos, les damos ordenamiento a este tipo de magnitudes a medir en una recta numérica.
Por ejemplo, los termómetros, si se han visto, ¿no? Un termómetro es una columna de mercurio, está contenida en un cristal. Y en un vidrio, perdón, en un vidrio, y conforme aumenta la columna, se dice que tiene bastante temperatura, conforme baja se dice que tiene menor temperatura. Así lo hacemos con otro tipo de rectas, por ejemplo, para medir longitudes, los flexómetros, los metros, las reglas, los objetos que usamos para hacer mediciones de longitudes y otros tipos de situaciones, ¿no? Ahora, todas estas hay muchos ejemplos tangibles, tenemos una infinidad de ejemplos tangibles para este tipo de espacios matemáticos, nada más que aquí pues les damos un concepto un poco más matemático, pero es básicamente lo mismo. La utilidad son vastos en la vida y son muy relevantes en nuestra vida cotidiana, para todo lo utilizamos, para todo, desde que vamos a hacer algo muy sencillo como es hacer compras, como la persona que nos vende 1 kilo de frijoles, medio kilo de arroz, un cuarto de tortillas, por ejemplo, un cuarto de kilo de tortillas. Entonces, los ejemplos son vastos. Ahora bien, tenemos un tipo de espacio vectorial más interesante que le llamamos R2. Y R2 no es más que, en este caso, un espacio compuesto por 2 dimensiones. R2 tiene una infinidad de aplicaciones, en particular lo usamos para hacer mapas, generalmente lo hacemos para hacer mapas. Lo vemos muy aplicado en la cuestión de la geografía, para hacer localizaciones, posicionamientos geográficos. Lo utilizamos mucho con mucha relevancia, y si algo aquí podemos hacer mención, más que para nuestros estudiantes que son estos pequeñines, es que R2 tiene diferentes representaciones. Una de sus grandes representaciones es el plano cartesiano. Cuando usamos las coordenadas cartesianas, que básicamente el plano cartesiano es una estructura así, que es con la que voy a estar trabajando con estudiantes de este nivel básico, y es para hacer localizaciones, conocer localizaciones, puntos, básicamente eso. Si algo podemos hacer mención es sobre los vectores, que son los que le dan estructura a este tipo de espacios, y los vectores los podemos visualizar de una manera tangible como las agujas. Es como cuando ustedes tejen, cuando ustedes van a hacer un tejido de algo. Este tipo de tejido, si ven unas líneas rojas y unas líneas azules, esta forma de tejer el espacio le llamamos las coordenadas cartesianas. Por eso les ponen ya el plano cartesiano. Pero así como tenemos esta manera de tejer el espacio, tenemos otras maneras de tejer más interesantes el espacio. Por ejemplo, están este tipo de tejidos que le llaman coordenadas polares. Esta forma de tejer el espacio, se fijan, son las líneas radiales que salen hacia afuera azules y unos círculos, como una telaraña. Esta telaraña es muy interesante porque es una manera de tejer el espacio y nos ayuda a dar posicionamiento. Donde vemos muy a menudo este tipo de estructuras o formas de hacer posicionamiento de objetos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, lo vemos muy a menudo en los radares. En un radar, por ejemplo, un radar de un barco, si se han visto alguna vez un radar de un barco. Un radar de un barco, generalmente los barcos se sitúan aquí. Y pues lo que puede hacer un barco, o los tipos de movimientos que puede hacer un barco, es posicionarse en el centro y empezar a girar en círculos para darse una posición, y después avanzar radialmente hacia afuera, en una de esas direcciones radialmente. Entonces lo que puede hacer un barco es girar, por eso son los círculos, y avanzar en una dirección radial. Un barco no puede hacer un movimiento brusco como en un plano cartesiano, de desplazarse hacia arriba y bruscamente desplazarse a la derecha, a la derecha o a la izquierda. Un barco no puede hacer eso. Una persona en un salón sí puede hacer esto. Una persona en un salón utilizaría coordenadas cartesianas para hacer un desplazamiento sobre un espacio bidimensional. Pero, por ejemplo, un barco no usa desplazamientos cartesianos. Un barco usa desplazamientos polares. O sea, girar completamente, 90 grados, 60 grados, no sé.
y desplazarse radialmente en una dirección porque se encuentra pues, posicionado en un 7 en el mar, ¿no? Esto solamente lo puse como de manera, como información extra, ¿no? Y bueno, así como tenemos el hilo con el cual tejemos el espacio, obviamente requerimos unos instrumentos para hacer el tejido. Y esos tejidos, como en la vida cotidiana, cuando ustedes tejen, por ejemplo, una bufanda, se hacen con una aguja. Esas agujas en matemáticas podremos decir que son los vectores, son los que hacen el tejido. Por ejemplo, aquí les represento de manera muy breve las agujitas, miren, estos vectores rositas son los que tejen las malla azul y los vectores, las flechitas negras, son los que van haciendo el tejido de los hilos rojos y son las que le dan la estructura. Entonces un espacio se forma por esas estructuras. Tenemos un sistema coordenado y vaya que si tenemos un sistema coordenado, tenemos algo que le llamamos una base de vectores, los vectores, ¿no? Los que más conocemos y que están más acostumbrados a, con los cuales las personas están más familiarizados, son con los vectores canónicos, pero así existen otros tipos de vectores, existen una infinidad de bases. Realmente las bases para estructurar espacios de cualquier tipo de dimensión son vastos y tenemos una infinidad de bases, pero los más conocidos son, por ejemplo, los cartesianos, que son estos, los canónicos, también llamados canónicos, la base polar y sus vectores polares también respectivos que tienen este tipo de estructura. Fíjense cómo aquí las agujas son flechitas que van girando alrededor y van haciendo el tejido de la malla roja. Y tenemos unas flechitas que salen radialmente del centro hacia afuera y van haciendo el tejido de la malla azul. Y así como esto, podemos inventarnos cualquier otro sistema coordenado. Por ejemplo, aquí yo me inventé uno. La verdad, esto me lo inventé. Y tenemos una base de vectores que le dan el tejido al respectivo espacio. Lo interesante de aquí es que estamos hablando de R2. R2 puede tener cualquier representación de sistema coordenado. La más utilizada y con la que vamos a estar trabajando es cartesiano, que es la primera que les mostré. Simplemente les muestro para generalizar esto, para que vean que esto se puede generalizar a más tipos de tejidos, el que ustedes quieran, con curvas completamente diferentes, y van a tener un sistema coordenado y asociado al sistema coordenado van a tener una base coordenada. Con el que vamos a estar trabajando o el que voy a estar haciendo mención es justamente con este tipo de tejido que se le llama base coordenada. Pero ahora, o base cartesiana, ¿no? La base cartesiana o el plano cartesiano, que le llaman plano cartesiano porque tiene esta estructura, ¿no? Ok, entonces, restringiéndonos a hablar de R2 simplemente en el plano cartesiano, en el plano cartesiano, pues van a vivir estas estructuras abstractas de las que les mencionaba en un comienzo, que eran los llamados puntos, y pues posteriormente la recta, las curvas, y con ellas estructuramos figuras geométricas, ¿no? Con las que estamos relacionados. Ahora bien, R2 no es, o se me olvidó mencionar, que los objetos que yacen en R2 son unidimensionales o son unidimensionales o adimensionales. Adimensionales como los puntos. Los puntos son adimensionales, ¿no? Un punto no tiene dimensión. Y unidimensionales como las rectas o curvas de las que hablaremos más adelante, de lo que es una recta, el entendimiento de lo que es una recta y de lo que es una curva, ya lo mencionaré un poco más adelante, que son objetos unidimensionales, son de una dimensión, son simplemente una hebra yaciendo en un espacio bidimensional como es un plano cartesiano. Y un punto en dos dimensiones no es más que una localización o posicionamiento de R2. Aquí tenemos R2, nada más que en este caso, el tejido que vamos a utilizar para hacer el desplazamiento es el tejido cartesiano canónico. En este caso, un punto en R2 es simplemente una colección de dos números reales. Vamos a tener dos números reales. Vamos a tener dos ejes, el eje X y el eje Y. Dos números reales que se empaquetan en una estructura que le llamamos un paréntesis, un punto. El primer numerito te va a decir cuánto te desplazaste en el eje X, y el segundo numerito te va a decir cuánto te desplazaste en la recta Y.
en la dirección Y. Tenemos dos direcciones, X y Y. Si tú te desplazas hacia atrás, es cuando toma valores negativos en la X. Si tú te desplazas hacia abajo, es cuando toma valores negativos en la Y. Así de fácil. Entonces, hacia donde apunta la flechita en X, es hacia donde van los números positivos en la X. Ahorita voy a mostrar más ejemplos, pero siempre partimos del origen como nuestro punto de referencia. Este va a ser el punto 0,0 y de ahí, a partir de ahí, empezamos a estructurar los llamados puntos. X y Y puede tomar elementos de cualquier número real. Y en este caso, esta X1 es la posición del origen hacia donde se encuentra el punto naranja. Y Y2 es justamente del origen hacia la posición de altura sobre el eje Y, lo que se desplazó en Y, desde el origen hasta lo que se desplazó. Aquí les puse unos ejemplos, pero aquí no se alcanza bien el diagrama. Por ejemplo, aquí doy un ejemplo muy sencillo. Aquí tengo el punto 3,3. Fíjense ustedes que yo parto de mi centro cartesiano. Y fíjense, este es el punto 3,3. ¿Por qué? Porque yo me desplazo 3 cuadritos hacia la derecha en la dirección positiva. Para acá son los positivos, para acá son los negativos en la X. Entonces, fíjense usted, me desplazo 1, 2, 3. 3 cuadritos en la X. Y luego me desplazo 1, 2, 3 hacia arriba en la Y. Este es el punto 3,3. Así de sencillo. Es simplemente ir moviéndote y desplazándote sobre los cuadritos. Por eso es conveniente usar una hoja cuadriculada cuando vamos a comenzar a hacer posicionamientos y localización de puntos. Ahora, aquí les muestro esta serie de puntos. Fíjense, tenemos un punto rojo, un punto verde, un naranja, el amarillo y el azul. Aquí no indiqué cuál punto era cuál, pero aquí lo voy a mencionar. Este es el punto 3,3. Ese ya está. Por ejemplo, este punto verde es el punto 1, 2. O sea, se desplazó 2 en X y luego sube 1, 2, 3. Desplazamos 3 en Y. Este sería el punto 2,3. Ahora lo hago con este naranja. Fíjense, este va para atrás. Entonces este va a tomar un valor negativo en la X. Fíjate, parto de mi origen y me desplazo hacia atrás, o sea, hacia la izquierda. 1, 2. O sea, tomo un valor de menos 2 en la X y 1 positivo en la Y. Este será el punto menos 2,1. Luego, tenemos este punto amarillo. Luego tenemos este punto amarillo. Este punto amarillo sería el punto 1, 2, 3, pero me desplacé hacia atrás. Entonces tomo un valor negativo en la X. Entonces es el punto menos 3 en X. 1, 2, 3. Este sería el punto menos 3, menos 3. Porque si se fijan me desplacé hacia atrás y luego hacia abajo. Tomo valores negativos tanto en la X como en la Y. Y me falta nada más este punto azul. Este punto azul sería 1, 2. Me desplazo 2 unidades positivas en la X. Y hacia abajo hago 1, 2, 3. Me desplacé 3 unidades negativas en la Y. O sea, me desplacé hacia abajo. Entonces este sería el punto 2, menos 3. Y así como estos, pues se pueden localizar más puntos. Muy bien. Entonces, aquí pongo otros ejemplos de otros puntos que localicé. Vamos a formar figuras geométricas, pero esto después hablaré en otra grabación de distancia y de distancia entre puntos. Después hablaré sobre esto, lo voy a dejar para otra sesión que grabaré posteriormente. Ahorita simplemente lo último que quiero hacer mención es esa parte del entendimiento de lo que es una recta. Y ahora simplemente les haré mención de eso. Una recta no es más que una sucesión infinita de puntos que se sigue y se acomoda en una dirección única. Por ejemplo, aquí, todos estos de aquí, esta es una línea recta. Fíjense que es una sucesión infinita de puntos. Tenemos una localización infinita, una sucesiva de otra. Por eso es una sucesión, porque tenemos un punto sucesivo tras otro. De tal manera que no alcanzamos a distinguir que son puntos independientes. Se forma una recta. ¿No? Por ejemplo, esta recta verde, esta recta roja. De la otra cuestión que les quiero platicar es de la gran diferencia que existe entre una recta y una curva.
Una recta es lo que ya les había mencionado, una sucesión infinita de puntos que se acomodan en una dirección única. La diferencia a llamarle recta a llamarle curva lo que pasa es que una curva es una sucesión infinita de puntos en la cual los puntos no tienen una dirección única, o sea, pueden variar. Aquí lo pueden ver, por ejemplo, en este ejemplo verde que les pongo aquí. De esta curva se le llama ecuación cuadrática. Tenemos una ecuación cuadrática, o sea, una curva, sí, una tal cual como se le llama curva. Esta es una curva. Es una curva porque es una sucesión infinita de puntos, si se fijan, es una sucesión infinita de puntos que no tiene un acomodo único, no tiene una dirección única en la cual se acomodan. Fíjense que los puntos se mueven en esta dirección y luego otra vez se van como contrayendo hacia arriba. Entonces, una curva es una sucesión de puntos que no es una sucesión de puntos. Una curva es una sucesión infinita de puntos, así lo podemos decir. Una curva es una sucesión infinita de puntos que puede acomodarse o no acomodarse en una dirección única. Una recta es una sucesión de puntos que se acomoda en una sucesión infinita de puntos que se acomoda en una dirección única. Los puntos tienen una dirección única. Entonces, a lo que voy con esto es que una recta no es más que un caso particular de una curva. Una recta no es más que un caso particular de una curva. En este caso, la sucesión infinita de puntos para la recta es una dirección particular. Ahora, para cuando hablamos de una curva estamos generalizando. O sea, la sucesión infinita de puntos puede tener o no una dirección particular. Si la tiene, es una recta. Si no la tiene, una dirección en la cual los puntos se acomodan, una dirección particular en la cual se acomodan, simplemente decimos que es una curva. Puede ser, hay diferentes tipos de curvas, tenemos muchísimas, y estas las usamos para una infinidad de fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, la temperatura. Si usted estuviera interesado en explicar gráficamente cómo varía la temperatura de un material conforme transcurre el tiempo, lo va a explicar a través de una curva. Si usted quiere, por ejemplo, explicar eh, la densidad de un material con respecto al número de partículas o hacer una comparación de dos mediciones de un fenómeno que ocurre a su alrededor, lo explica a través de una gráfica y esa gráfica se plasma justamente en un plano cartesiano. Es justamente lo que hicimos aquí, nada más que aquí estamos generalizando, no solamente para localizar un punto único, sino una infinidad de puntos y que estructuran lo que le llamamos curva. Curva, una sucesión infinita de puntos. Recta, una sucesión infinita de puntos que se acomodan en una dirección única. A lo que voy es que una recta es un caso particular de una curva. Una curva es la cuestión más general de la sucesión infinita de puntos que tiene un acomodo completamente arbitrario y simplemente va describiendo un comportamiento de un fenómeno que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, el clima, el relieve, muchas cosas de las que nos rodean a nuestro alrededor lo explicamos a través y empaquetamos toda esa información y lo entendemos bien a través de una gráfica. Esta es una gráfica en la cual usted explica un fenómeno que ocurre a su alrededor. Va a depender de lo que usted quiera explicar, va desde cuestiones económicas, cuestiones de salud, cuestiones físicas, cuestiones químicas, cuestiones de lo que usted quiera explicar, lo puede explicar a través de una gráfica y la gente entendemos muy bien cuando la información la plasmamos en una gráfica. Vaya que las gráficas tienen mucha utilidad práctica porque empaquetan y dan a entender de una manera muy breve, muy rápida, un conjunto de mucha información y la podemos empaquetar bien y expresar para que la gente nos entienda en una gráfica. Ya después les explicaré cómo es que estas curvas toman este tipo de, estructura algebraica. Vaya que una curva está explicada o se traduce en una estructura algebraica que le llamamos ecuación de una curva o ecuación de una recta.
bueno, esto es todo lo que quería mencionar por este momento. Estos ejercicios ya se los había comentado a mis estudiantes que se los hicieran de tarea. Y yo aquí termino esta grabación. Entonces, detengo yo la grabación y nos vemos en la siguiente.